Hablar de Canserbero es hablar de una generación entera que encontró en sus letras una forma de desahogo, de reflexión y de lucha. Nació el 11 de marzo de 1988 en Caracas, Venezuela. Creció en Maracay, en un entorno humilde. Desde pequeño, mostró sensibilidad por la palabra escrita, pero no fue hasta la adolescencia que encontró en el rap un canal para expresarse. En sus inicios, colaboró con grupos como Códigos de Barrio y luego con Apache, con quien grabó el disco APA y Can. Pero fue su trabajo como solista lo que marcó un antes y un después. En 2010 lanzó Vida y en 2012 Muerte, dos discos que se volvieron himnos del pensamiento urbano latinoamericano. A diferencia de muchos exponentes del género, Canserbero no hablaba de dinero ni lujos. Hablaba de morir, de sentir, de cuestionarlo todo. Sus letras eran directas, poéticas, cargadas de filosofía y realidad social. Su impacto cruzó fronteras. Canserbero fue escuchado en Argentina, México, Colombia, Chile, España y más allá. Y aunque nunca firmó con grandes disqueras, su influencia superó la de muchos artistas comerciales. Sin managers, sin campañas millonarias, sin radio, solo con su voz, su verdad y un micrófono. Así construyó un movimiento. Así nació el mito. En sus últimos años, Canserbero habló más de su mundo interior. Se mostraba más reservado. Algunos lo notaban cansado, introspectivo, pero nadie podía imaginar que poco tiempo después, su historia tomaría un giro fatal. El 19 de enero de 2015, Tirone González, mejor conocido como Canserbero, fue hallado sin vida a las afueras del edificio Camino Real, en Maracay, Venezuela. Había caído desde el 10º piso, pero esa solo fue la escena final. Esa noche, Canserbero se encontraba en el apartamento de su amigo y bajista Carlos Molnar, acompañado también por la esposa de este, Natalia Améstica, quien además era su manager. Según la versión inicial, una discusión habría desatado una tragedia que nadie supo explicar del todo. La versión oficial difundida en 2015 sostenía que Canserbero, en un episodio de alteración mental, atacó y apuñaló a Carlos Molnar, y posteriormente, en un acto desesperado, se lanzó por la ventana del edificio. Los medios nacionales titularon la noticia como un homicidio-suicidio. La policía cerró el caso en pocas horas. No hubo imputaciones. No se ordenaron nuevas pruebas forenses. Y todo quedó archivado, o al menos eso parecía. La muerte de Canserbero conmocionó al país y al mundo. La noticia fue tan abrupta como confusa. Nadie entendía cómo un artista que acababa de anunciar nuevos proyectos y que parecía en control de su vida, había muerto de esa forma. Dos familias devastadas, dos pérdidas en una misma noche. Pero con el paso de los días, lo que más pesaba eran las preguntas sin respuesta. La versión oficial del caso Canserbero fue clara y rápida. Tirone asesinó a su amigo Carlos Molnar y luego se quitó la vida. Pero desde el primer momento algo no cuadraba, y esas dudas no hicieron más que crecer con el tiempo. La familia de Canserbero rechazó la teoría del suicidio. Según ellos, Tirone se encontraba estable emocionalmente, había retomado proyectos musicales y estaba enfocado en su arte. Tampoco había antecedentes de enfermedades mentales ni comportamientos agresivos. Expertos independientes señalaron irregularidades en el informe forense. Por ejemplo, la posición en la que fue encontrado el cuerpo no coincidía del todo con una caída libre desde esa altura. Además, se reportaron múltiples heridas que no fueron explicadas. La única testigo del crimen era Natalia Améstica, pero su testimonio fue vago, cambiante y por momentos contradictorio.
Nunca se le aplicó prueba de polígrafo. Nunca fue imputada. La escena fue limpiada y los cuerpos entregados en tiempo récord. Con el paso de los años, el caso se volvió un ícono de la sospecha. Miles de fanáticos impulsaron investigaciones paralelas. Se produjeron documentales, hilos virales y foros que analizaban cada detalle de la noche del 19 de enero. El grito era uno solo. Esto no fue un suicidio. Muchos coincidían. No se había realizado una investigación profunda. Las inconsistencias eran demasiadas. Y el Estado había cerrado el caso con una versión poco sustentada. Años después, la presión no cedía. En cada aniversario, la pregunta volvía: ¿quién mató a Cancerbero? ¿Y por qué nadie investigaba más allá? Luego de casi 9 años de silencio oficial, en noviembre de 2023, el Ministerio Público de Venezuela anunció la reapertura formal del caso Cancerbero. La presión social, los elementos no esclarecidos y nuevas pruebas motivaron esta decisión. Se designó una comisión especial para reexaminar todos los elementos del expediente, nuevos peritajes, reconstrucción de la escena y entrevistas a testigos que no habían sido considerados en 2015. El punto de quiebre llegó en diciembre de 2023, cuando Natalia Améstica, exmanager de Cancerbero y esposa de Carlos Molnar, confesó haber sido parte directa del asesinato de ambos hombres. Según su declaración, ella y su hermano Guillermo Améstica los drogaron y luego los asesinaron. Natalia afirmó que su hermano apuñaló a Carlos Molnar y posteriormente lanzó a Cancerbero por la ventana, aún con vida, pero bajo los efectos de medicamentos. Después, modificaron la escena para simular un crimen pasional seguido de suicidio. Ambos fueron capturados y se les dictó privativa de libertad. Su confesión, sumada a pruebas forenses renovadas, permitió a las autoridades reconfigurar toda la escena del crimen y confirmar que el caso Cancerbero había sido un doble homicidio encubierto. La noticia dio la vuelta al mundo. Medios de toda Latinoamérica y España cubrieron el caso. Lo que por años fue tratado como un misterio o una conspiración, finalmente comenzaba a aclararse. Tras casi una década de dudas, rumores y teorías, el proceso judicial en torno al caso de Cancerbero dio un giro definitivo en 2024, con la sentencia de los responsables. En febrero de 2024, Natalia Améstica y su hermano Guillermo fueron condenados a 25 años de prisión, cada uno por homicidio calificado, alteración de la escena del crimen y asociación para delinquir. Las motivaciones del crimen aún no han sido explicadas completamente, pero el Ministerio Público confirmó que hubo planificación y que el montaje posterior tenía como objetivo encubrir el doble asesinato. Meses después, en diciembre de 2024, el caso sumó 5 condenados más, incluyendo un patólogo, 2 policías y 2 funcionarios vinculados a la alteración de pruebas y la omisión de procedimientos legales en 2015. Los familiares de Cancerbero agradecieron el cierre del proceso, pero remarcaron el dolor de haber esperado casi 10 años para conocer la verdad. Fue una muerte doble, la de Tirone y la de la confianza en el sistema, declaró un hermano. En redes sociales, la noticia fue tendencia durante días. Muchos expresaron alivio, otros incredulidad, pero casi todos coincidieron en algo. Al fin, se nombró a los culpables, y al fin, se respetó la memoria de Cancerbero. Tirone González Orama, conocido como Cancerbero, partió físicamente en 2015, pero su voz, sus versos y sus mensajes nunca se fueron. Hoy, casi una década después, sigue siendo símbolo de resistencia, de honestidad y de arte sin filtros.
Hablaba de la muerte como si ya la conociera, del alma, del dolor, de la desigualdad. Sus letras se volvieron mantras para quienes luchan, para quienes piensan, para quienes no encajan. Miles de personas han encontrado en su música una tabla de salvación. Canserbero no solo fue un rapero, fue psicólogo de multitudes, fue voz para los que nunca tuvieron micrófono. En varios países, organizaciones sociales han usado su legado para inspirar a nuevas generaciones, para enseñarles que se puede pensar, sentir y crear, que el arte también es una forma de justicia. Canserbero fue silenciado, pero jamás callado. Su historia nos enseña que el arte puede incomodar, sacudir y sanar, y que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te tocó, te invitamos a suscribirte, dejar tu opinión en los comentarios y compartir este video. Nos vemos en el próximo video.